Hola a todos y todas, ¿cómo están? Hoy les traigo una persona muy interesante. Bueno, todas las personas a las que les traigo son bastante interesantes. Como podrán saber ya a estas alturas del programa, me gusta traerles a personas que son amantes de la literatura, que crean su propio arte, artistas en el fondo de las letras. Y hoy no es la excepción. Les traigo a Catalina Cepeda. Ella es una poetisa chilena. Ella se dedica, bueno, a hacer poesía, muy buena poesía. Yo he tenido el placer y el honor de poder leer algunos de sus poemas. Entonces me gustaría que la conozcamos un poco más en este episodio. Y para eso me gustaría dejar ahora que Catalina se presente. Catalina. Ya, hola, muchas gracias por tenerme aquí. Es una oportunidad que nunca antes se me había presentado. Yo, como tú dices, soy una poetisa muy joven que recién viene empezando, pero que no por eso ama mucho menos lo que hago. Wow. De hecho, me gusta eso, me gusta como traer a gente apasionada por lo que hacen, por las letras, por el arte. No sé, me gusta, es motivante. Ya, Catalina, me gustaría que nos comentaras quién eres, con quién eres. Puedes decir cualquier cosa, cualquier respuesta. Una chica una vez me habló, Yorana Alvarado, una autora antofagastina, me habló una vez de el cosmos y el rol de su vida y relacionado a esa área. También me han dicho otras personas a qué se dedican con el quién eres. El quién eres es una pregunta abierta en el fondo que tú puedes responder como tú quieras. Así que, Catalina, ¿quién eres? Yo, primero que nada, soy una estudiante de pedagogía en lenguaje y comunicación. Yo toda mi vida he querido ser una pedagoga, una docente. Siento que siempre he seguido esa línea. Es lo que yo más amo en el mundo. Estar dentro de la sala de clases es lo que yo más amo en el mundo. Yo me considero una artista. Siento que siempre estoy creando y siempre he creado y quiero transmitir ese saber. Me he dedicado también a la pintura, me he dedicado a la música y en diferentes formas de todo lo que puede ser una obra de arte. Y creo que nunca conecté con algo tanto como lo he conectado con las palabras. Eh, Finalmente yo adoro también, creo que no había mejor carrera para mí que poder transmitir este saber por medio de las palabras. Me considero una persona bastante empática, que siente mucho las cosas, muy sensible, que tengo todas mis emociones a flor de piel. Y siento que eso también se refleja dentro de mis obras. Siento que eh, toda esta emocionalidad que tengo forma parte especialmente de por qué quiero ser una docente, porque siento que hay muchas personas en el mundo que tenemos todas estas emociones y muchas veces no sabemos controlarlas, y siento que las palabras son una gran manera de poder expresarlas. Tienes toda la razón. De hecho, uno con palabras puede sacar lo que lleva adentro, lo que es muchas veces considerado como intransmitible, ya que cómo tú expresas toda esa emoción, todo ese sentimiento tan intenso que llevas dentro mediante las palabras es una buena opción. Hay gente que lo hace con las pinturas, hay gente que lo hace con música. Bueno, hay muchos tipos de artistas y tú eres, bueno, un artista de las letras. Me llama mucho la atención cómo te refieres hacia la pedagogía. Me gusta que tengas esa vocación, esas ganas de poder enseñar y transmitir en el fondo tus saberes que estás adquiriendo en la universidad, pero me imagino que no solo eso, sino también lo que tú sientes respecto a tu pasión por las letras. Me imagino que también te gustaría transmitir eso. Corrígeme si estoy equivocada. No, claro, especialmente esta pasión por las letras, este fomento también de la lectura. Hay muchos niños hoy en día que en realidad no disfrutan la lectura, yo siento, porque es que cuando llegan al sistema educativo los hacemos leer libros que en realidad no les interesan, que no están dentro de las temáticas que les gustan. Y por eso tampoco se acostumbran y en realidad leer es una habilidad sistemática al fin y al cabo, no viene adquirida como es hablar o escuchar, sino es una actividad muy compleja, y siento que dejamos a los alumnos solos durante ese periodo también.
y los dejamos que tal vez con libros que en realidad no les gustan. Y yo quiero que mis alumnos tengan esta adoración por la lectura, porque siento que es tan importante y es una forma tan básica de transmisión de conocimiento que les va a ayudar a lo largo de toda su vida. Y además podemos sentir cosas con la pintura y podemos sentir cosas con la música, y no quiero que tampoco no puedan sentir lo mismo con las palabras, porque el lenguaje es algo maravilloso que viene dentro de todos nosotros y me parece que es el fundamento para comunicarse. Y entonces es la principal forma de expresión verbal, es un arte verbal. Muy bien, me encantó. Me encantan tus respuestas. Ya llevamos poquitito, pero sinceramente me gusta mucho cómo te expresas acerca de tu vocación en el fondo, de lo que quieres como conseguir, que en este caso es como incentivar la lectura en los jóvenes. Y es verdad todo lo que comentas. Tú y los que han escuchado algunos podcasts de este programa sabrán que yo igual estudio pedagogía, entonces yo comparto lo que dice Catalina, porque es verdad, los niños ahora no leen, los adolescentes ahora no leen, o leen muy poco, o son muy pocos los que leen en realidad. Y eso es algo que en el fondo es bastante triste, porque si bien la lectura es algo que te ayuda a adquirir nuevos conocimientos, te ayuda a aprender, no solo es eso, también puedes disfrutar leyendo, puedes reír leyendo, puedes llorar leyendo, puedes hacer un montón de cosas solo pescando un libro y leerlo tranquilamente. Entonces, eso es un buen objetivo, es como una buena meta. Y bueno, Catalina, para conocerte un poco más, me gustaría saber qué es lo que haces tú en tus tiempos libres, qué te gusta hacer en tus tiempos libres. Bueno, yo la verdad es que la mayoría de mi tiempo libre la paso con otras personas. A mí me gusta mucho estar con personas tales como mi pareja, mis amigos. Siento que me llena demasiado. Yo disfruto de salir y también de hacer cosas con ellos, tales como cocinar. Me gusta tocar el piano, toco el piano. Me gusta jugar diferentes videojuegos, también disfruto mucho de eso, aparte de la lectura. Obviamente amo leer, es algo que adoro. Por ejemplo, estoy participando en un club de lectura, de donde leemos poesía, y siento que eso también lo hago en mis ratos libres, aparte de estudiar para la universidad y todas esas cosas. Me sigo como nutriendo de estas obras de arte, como que nunca las dejo de lado, siento que forman intrínsecamente parte de mi vida. Me gusta pintar, disfruto mucho pintar. Cuando estoy estresada pinto con acuarelas, con marcadores. También algo que como adquirido últimamente cuando me estreso es pintar unos monitos que se llaman Booby Goods. Y son como mapas para pintar. Y me compré como unos lápices de colores y los pinto y me entretengo. Como que hago mucho de estar conmigo misma, meditando, relajándome. Como que en ese sentido controlo mucho mis emociones. Siento que es una parte muy importante de mí, el control de las emociones, porque antes no las controlaba mucho. Y hoy en día siento que tengo las herramientas suficientes y el arte ha sido una de esas herramientas para poder lograr como conectar finalmente conmigo misma. Y siento que eso lo hago tanto por medio de los demás como es por el arte. Y siento que cuando las comparto, como en grupos de lectura, finalmente es como que todo hace clic. Como que todo es perfecto. Como que estoy en paz conmigo misma, estoy en paz con los demás y estoy en paz con el arte. Buenísima. No, pero me gusta eso de que tú tengas como un equilibrio, porque eso es algo a lo que a mí personalmente, por ejemplo, me cuesta llegar. Un equilibrio entre lo social y el tema de tus momentos de soledad. Los momentos en los que quieres estar contigo misma, ya sea meditando o pintando con tus acuarelas o con los lápices de colores que comentaste. Igual es bonito tener como ese tipo de equilibrio, ese tipo de balanza en el que tú puedas como decir ya,
hoy día quiero salir, pero también otros días decir ya, hoy día no quiero salir, hoy día quiero hacer esto. Entonces me parece súper bueno y yo creo que las vacaciones te van a hacer súper bien, ¿ah? Te van a ayudar bastante porque vas a tener más tiempo libre, vas a poder como, no sé, relajarte un poco más con tus hábitos y con tus hobbies, po. Entonces me parece súper bueno. Comentaste que te gusta leer poesía y que estás en un club de lectura. Entonces me gustaría asumir, por ejemplo, que tú lees, te gusta leer. Quiero saber qué lees, si solo lees poesía o lees narrativa también, y si lees narrativa, qué tipo de género te gusta leer más. Cuéntame, ¿qué te gusta leer en general? Yo siento, yo vengo leyendo desde muy chica. De hecho, me gané como un premio a la mejor usuaria de la biblioteca en mi colegio. Lo inventaron. Eh, pero en un tiempo me gusta mucho la narrativa también. Disfruto mucho de la narrativa. Siento que cuando empecé a leer, lo que más me interesaba eran libros de fantasía. Aunque nunca leí Harry Potter y me siento totalmente avergonzada por eso, leí mucho Laura Gallego y historias en general de fantasía, sagas, de esta autora española. Y posteriormente comencé a leer poesía una vez entré a este grupo de lectura. Y entre los géneros de narrativa también me fui un poco por el terror. Disfrutaba mucho de Stephen King. Creo que el primer libro que me leí de él fue El Visitante. Y claro, para mí fue una lectura en realidad difícil porque no tenía el vocabulario o el léxico necesario para comprenderlo. No era una lectura tan fácil como era Laura Gallego, que estaba hecho como un poco más hacia mi público, sino que Stephen King se demoraba con estos detalles y entre otras cosas, por ejemplo El Resplandor, que también leí. Pero me gustaba mucho porque nunca he sido mucho de películas de terror, me daban mucho miedo. En cambio con el libro podía ser capaz de experimentar este terror, esta adrenalina, sin la necesidad de tener como este jumpscare, supongo. Este grito que aparece de la nada y te asusta. Sino como algo más paulatino, sino como algo más real, como un miedo que como que se queda dentro de ti, supongo. Por ejemplo, en El Resplandor, por ejemplo, en la película, el hombre perro que hay en la narrativa es reemplazado por unas gemelas. Y yo personalmente, cuando veo a las gemelas en la película, no siento tanto terror como me dio a imaginarme a un hombre perro caminando. Y respecto a la poesía, disfruto mucho leer poesía chilena y sobre todo poesía hecha por mujeres. Porque siento que hay una sensibilidad que lamentablemente no he podido encontrar aún en la poesía de un hombre, que me encantaría encontrar en realidad, que no he tenido tampoco tantos referentes. Siento que cuando hablamos de poesía acá en Chile, hablamos mucho de Pablo Neruda y pocas veces de Gabriela Mistral y de nadie más. No hablamos de las otras autoras, no hablamos de la poesía que se hizo en dictadura, entre otras cosas. Y por eso este club de lectura ha sido súper enriquecedor en esa materia. También disfruto a veces leer a Isabel Allende y ahora estoy leyendo de hecho tu libro. Leí El Anhelo Más Grande hace poco y me gustó mucho. Me recordó mucho a los libros que leía cuando empecé. Por eso siento que conecté también con los personajes. Como a pesar de que no era fantasía, era como este estilo donde en realidad no es necesario usar las palabras más complicadas para transmitir un mensaje. Y siento que eso también es hermoso porque está dentro del arte de enseñar, que nosotros simplificamos las cosas. Y a pesar de que es muy enriquecedor leer un libro con tanto léxico y que a veces se te enredan las partes, siento que el principal función de un libro al fin y al cabo es que se entienda la historia. Y eso encontré con tu historia, que era simple de leer, que no se me dificultó, que la disfruté mucho por el hecho de que sentí que estaba hecho tanto para mí como para todos. Como que la podrían perfectamente leer mis alumnos y disfrutarla, y eso es más importante que, no sé, como así sonar así como el léxico pretencioso. Finalmente, a ver qué más puedo, también leo. Obras dramáticas, por un tiempo hice teatro, así que leí varias obras dramáticas y en realidad las producí. Creo que disfruto de todo el espectro del
del arte, el verbal, supongo. Como de los géneros literarios, disfruto tanto el drama, como es la narrativa, como es la poesía. Siento que no me limito a un género en particular. Y a pesar de que leí terror, también leí fantasía y también leí todo lo demás como histórico. Así que siento que disfruto de todo en realidad. Siempre y cuando como que sea una historia interesante. Como que tengan algo que contar. Entonces nos quedó clarísimo que te encanta leer. Lees, bueno, obras dramáticas, lees poesía, lees narrativa, lees cualquier cosa que tenga algo que te capte el interés en el fondo, algo que tú sientas que valga la pena, y eso igual es súper bueno. Bueno, yo soy un poco más limitada en cuanto a lo que leo, me cuesta. Bueno, a mí sí me gusta leer poesía, me gustan algunas obras dramáticas, pero soy más de narrativa, porque, bueno, es lo que escribo y me gusta más leer historias de corte juvenil, ese tipo de historias. Yo soy más orientada a ese tipo de historias, pero me gusta mucho que la versatilidad en tus gustos. Siento que igual eso te va a ayudar mucho en cuanto a tu crecimiento y desarrollo como autora, porque si bien no digo que vayas a copiarle a otra persona, sí leer te ayuda a ver como, por ejemplo, cómo escriben, o cómo te gusta a ti que se escriba, no sé, el terror, porque todo tiene como una estructura distinta. La fantasía del terror, a menos que estén mezclados, por ejemplo, se puede hacer un libro de fantasía que sea de terror al mismo tiempo. Entonces, todos tienen distintas formas como de estructurar la historia, y igual, eso es lo que a mí me gusta harto de la lectura. Por ejemplo, pues una misma historia se puede contar de muchas formas, a eso me refiero con estructura, la forma que el autor utilizó para contar esa historia. No sé, yo lo encuentro súper enriquecedor y me gusta mucho tu perspectiva también. Me da curiosidad, bueno, ya sabemos que tú eres poetisa, tú escribes poesía. ¿Cuándo empezaste a hacer estos poemas? ¿A qué edad más o menos? ¿Cómo fue? Eh, yo siento que, o sea, siento que primeramente empecé haciendo canciones. Pero obviamente a pesar de que la canción sigue alguna estructura, igual está estructurada en una forma como de un poema. Siento que empecé a escribir poesía de muy chica, de como los 12 años. Y realmente reconecté con ello y como intenté realmente ver tanto la forma, el contenido, eh, y cómo estaba estructurado el poema, recién este año. Recién este año, como te cuento, este grupo de lectura fue muy transversal en mi vida, porque yo sabía que quería estudiar, o sea, quería escribir poesía, pero no sabía cómo iba a hacerlo. Y siento que me dieron las herramientas para hacerlo en realidad. Y cuando empecé, no es que fuera la mejor, porque tenía problemas también convirtiendo estas ideas, pero yo estuve muy orgullosa de mi primer poemario, que deben haber sido unas 15 páginas de poemas súper cortos, pero que yo realmente disfruté escribiendo porque era un poema con la temática de crecer, que siento que es también lo que abordo en mi obra actual. Que estoy muy conectada con mis emociones y con lo que fue crecer con todas estas emociones, y siento que es una de las principales razones por las que escribo. Y por eso también la poesía, porque siento que no, a pesar de que puedo escribir otras historias en narrativa, la poesía es como algo más personal para mí. Porque siento que si hiciera una narrativa y convirtiera las mismas emociones que transmito ahora, haría como una autobiografía. No tanto una historia, a pesar de que las disfruto. Y me he propuesto crear también narrativa. Pero generalmente empecé a escribir muy joven poesía y todo lo demás. Y realmente cuando era chica no me destacaba mucho por escribir. Por ejemplo, en estos concursos de cuentos, como no sabía en realidad la estructura o cómo seguirlo, no me destacaba mucho por escribir. Y tal vez ganaría una mención honrosa por participación. Pero en el momento en que me empecé a plantear y seguir más como... y leer más, en realidad me ayudó mucho a ver cómo se estructura una historia, cómo se estructura la poesía. Y siento que aquello también me ha hecho cambiar mucho las formas en las que escribo. Por ejemplo, hay
yo me estaba muy segura de que la poesía era como nos habían enseñado, por ejemplo, los sonetos, los romances, esa clase de textos, que estaba muy acostumbrada a la rima, a la cantidad de sílabas por verso, a todo este show que subyace en la poesía. Sin embargo, leer a otras autoras más experimentales me dieron cuenta que tal vez yo no me quiero enfocar tanto en la forma del poema ni en la sonoridad del poema como me quiero enfocar en el contenido. Y aquello también ha influido totalmente en mi poesía. Como la forma en la que está escrita ahora es, es como palabra por palabra, las palabras están más separadas. Y es porque me gusta la forma en que cuando tú agregas una palabra a una frase, esta cambia completamente, como una palabra, como una simple palabra, puede cambiar completamente la visión que tenías sobre el enunciado que estabas leyendo. Como esa comprensión del enunciado cambia totalmente. Y siento que eso es algo también hermoso de la poesía, que es también como tener que desentrañarla, tener que eh, buscar cada uno de sus elementos para poder comprenderla. Y puedes comprenderla a tu propia interpretación. Siento que en la narrativa, a pesar de que puedes comprenderla a tu propia interpretación, no me da tanto esa libertad de interpretaciones, sino como es, es más una historia que yo disfruto y puedo contar de diferentes perspectivas. Pero al comprenderla, no la puedo comprender de tantas maneras como puedo comprender la poesía. A pesar de que la amo. Y amo la narrativa también. Pero sí puedo comprender la misma temática que aborda una narrativa de diferentes perspectivas, pero como autora. Si no, siento que la poesía también toma como el rol del lector. Que el rol del lector de cómo va a ser comprendida también tiene mucho peso. Es cierto, un mismo poema puede ser entendido de muchas formas dependiendo de quién lo esté leyendo, eso es verdad. Eso es una de las magias de la poesía, supongo. Sí, a mí igual me gusta leer poesía, como te comenté, es interesante. Yo he llegado a llorar a mares con poemas, llorar así brígidamente, entonces te entiendo porque la emoción que transmite, no solo que transmite, sino que, o sea, sí que transmite, porque la emoción que el poeta o la poetisa en tu caso transmite en el poema, o más bien que el hablante lírico le transmite al lector, es llega a ser impactante en muchas ocasiones. Por eso que comentas de que una palabra influye completamente en el sentido del poema es súper cierto, porque y de hecho en la emoción que transmite el poema igual depende de cómo esté hecho, igual tiene como su ciencia, su estructura. Y sí, es verdad que uno cuando escucha poesía y no cacha mucho, piensa al tiro en la métrica, piensa al tiro en contar sílabas, eh, en todo eso, así una, no sé, una décima, un soneto, como tú comentabas. Eso igual desencanta a muchas personas. A mí personalmente me gusta todo lo que es métrica, pero hay gente a la que no. Entonces va en cada uno. Yo siento que el arte es libre, en el fondo no es necesario ceñirse a eso para poder escribir un buen poema. En el fondo la poesía es emoción, es sentimiento, es todo lo que tú comentas. Entonces, buenísima. Igual me quedé pensando en cuando dijiste que no conocías muchas poetisas chilenas. Me gustaría hacerte unas recomendaciones. Bueno, hay una así como juveniles para que conozcas más o menos a poetisas jóvenes que siguen en el colegio, de hecho. Una de ellas es Javiera Latidos, fue publicada por Ediciones Fercé a los 16 años. Su poemario, no recuerdo el nombre del poemario en este momento. Creo que se llamaba Latidos de un corazón. No, el corazón confundido es de otro chico, es de un chico de Santiago. Ay, no me acuerdo cómo se llama, algo de latidos de algo, de la Javiera. Te voy a mandar después el post de Instagram o el Instagram de ella para que la conozcas también, porque ella es antofagastina. Y ella escribe poesía, relatos cortos. Ahí tiene su libro, bueno, con poemas y relatitos que ella hizo.
Y también tenemos a Canela Cortés, que ella publicó un poemario a los o sea, no, no es técnicamente, no es un poemario porque igual tiene relatos y poemas. Fue publicado cuando ella tenía 10 años, ahora tiene 12. Entonces son talentos bien juveniles, bien jóvenes, que son muy buenos de conocer, o sea, muy buenos para conocer. Y sobre todo tú, porque estás estudiando para ser profesora de lenguaje, para que igual tengas conocimiento de estas dos chicas, de estas dos jóvenes, con las que tú puedes como trabajar o incluso puedes como conocer un poco la mentalidad de las nuevas generaciones, no sé, ir viendo ahí más o menos de qué se trata. Es interesante igual eso. Después te mando los perfiles, si te interesa, lo hablamos después. Ya, tengo una pregunta para ti. Hablaste de por qué haces poesía y me pareció excelente, sinceramente. Pero también me da curiosidad porque tú amas la poesía, pero dijiste que también te gusta la narrativa. Me da curiosidad saber si te has planteado escribir narrativa alguna vez. Onda un libro o cuentos. Sí, claro, claro que me he planteado escribir narrativa. He escrito un poco de narrativa. He escrito, por ejemplo, en una ocasión se me dio la oportunidad de escribir un cuento que fue evaluado dentro de las clases que hicimos de teoría literaria en la universidad. Este cuento incluso estuvo en la prueba y la profesora me dio este espacio en realidad. Lo primero que escribí fue un cuento. Y luego de eso también escribí otro en el que participé en una convocatoria y gané. Y está en proceso de publicación ese libro. Y me planteé escribir una novela y siento que avancé bastante. Debí haber avanzado unas, no sé, 35 páginas. Era sobre dos mujeres y yo quería hacer algo muy típico, supongo, algo muy de fantasía, como lo que me gusta, algo muy Laura Gallego. Como dos mujeres, una mujer que vive en el pueblo, otra que es princesa y que se enteran y toda esta cosa y se conocen y el resto como con una trama subyacente sobre la inmortalidad y cosas así. Me he planteado escribir una novela, pero es un trabajo muy arduo porque tu historia tiene que tener toda esta coherencia que tal vez en los poemas he intentado replicar, pero no contemplo del todo como una necesidad. A pesar de que me gusta contar historias a través de los poemas y seguir una temática en general, siento que de vez en cuando difieren los unos de los otros. Y en la narrativa debe ser, no tal vez una secuencia lineal, porque podemos usar elementos como es el flashback, el raconto, entre otros, pero sí es algo mucho más secuencial y es algo que debe tener coherencia el uno con el otro, para que el lector pueda entender a qué yo me refiero con la historia. Y siento que aquello igual me ha limitado a escribir, porque escribo cosas muy aisladas, como un cuento por aquí, un cuento por acá, y el hecho de intentar escribir la novela me costó mucho. Pero decir que no lo disfruté y que no me enamoré de los personajes es una completa mentira, porque al fin y al cabo lo que avancé lo disfruté mucho también. Siento que de vez en cuando pensamos que la forma de llegar a los alumnos, o al menos la forma es como con esta pena que nosotros sentimos, como hacerles saber que no están solos junto a esa pena, y de vez en cuando este libro de fantasía todo tierno es lo que realmente los hace sentir menos solos, que es como que es tan valioso como, no sé, un poemario sobre toda la pena que conlleva crecer, sino también estos libros ayudan o al menos a mí, Laura Gallego, que es una autora que recomiendo mucho, me ayudó en ese sentido, que me hizo distraerme también como del mundo real con este mundo de fantasía que ella planteaba. Y siento que si escribo narrativa, regularmente me enfoco en el rol de la mujer y me enfoco en las fantasías cuando escribo.
pero generalmente siento que yo, por ejemplo, vivo mi casa es solo de mujeres y siento que eso influye mucho en mis obras. Yo vivo con mi madre y mis hermanas e incluso mi perrita es mujer. Y siento que eso también afecta mucho en cómo abordo las temáticas, cómo abordo los textos que hago. Por ejemplo, el primer cuento se llama La tía Emilia y habla sobre una familiar que yo tuve, pero que le cambié el nombre en realidad. Es que siempre yo vi que estuvo obsesionada con esta belleza que uno debe alcanzar aún cuando está envejeciendo. Y toca temáticas como... es en realidad como una sátira, donde, por ejemplo, se pone cartón de pestañas, se golpea la cara hasta que esté roja para verse mejor. Y termina como... es como una fábula también, porque termina como con la sobrina mirándola y diciéndole como... esto es lo que se siente ser mujer. Siento que mis textos siempre van mucho a lo que yo siento como emocionalidad como mujer. Y creo que me fui un poco de la pregunta. Pero también eso está en la novela que intenté escribir. Como no sé, esta rabia, toda la emocionalidad que conlleva, siento que lo toco mucho. Y que a pesar de que los cuentos y la narrativa lo he utilizado para expresarlo, no termino de poder expresarlo porque siento que me divierto también con los personajes y no, como que me voy un poco más allá y termina siendo una historia completamente diferente. Pero eso supongo, como que amo la narrativa, pero amo la narrativa cuando quiero contar una historia, una moraleja, cuando quiero, no tanto cuando quiero como desnudarme ante las palabras. Ya veo. Igual es interesante porque comentaste que tú ya estabas haciendo un libro, aunque lo tienes abandonado ahora por diversas razones, quizás porque dijiste que no te estaba gustando el resultado al final de cuentas. Y sí, es un arduo trabajo, es muy arduo, pero si te gusta, o por ejemplo, si a uno le gusta, no es tan laborioso, siento yo. Al principio puede que sí, el primer libro que escribí yo, ay, pucha, que me costó, fue horrible. Ese libro no está publicado, pero el primer libro que escribí fue difícil, fue muy difícil porque ahí uno recién se va dando cuenta de cuál es como su estilo. Y no estoy hablando del estilo de narración, sino el estilo de narración se va desarrollando con la práctica, pero me refiero al estilo de estructura, qué pones primero, qué pones después, cómo lo colocas, cómo vas relacionando las cosas. Sí, es complejo, pero no hay que desmerecer, no digo que tú lo hayas desmerecido, sino que lo digo por lo que dije yo recién. No hay que desmerecer la poesía, porque la poesía, por ejemplo, yo no puedo escribir poesía, me cuesta mucho, siento que no puedo transmitir, me pasa lo mismo que a ti, pero al revés. Siento que no puedo transmitirlo todo en un poema, me cuesta. Yo sé que se puede, he leído gente que puede, de hecho tú puedes, porque yo te leí algunos de tus poemas de Amalgama Final y sé que tú puedes, pero hay gente que lo hace muy bien, como tú, como otras personas que pueden, no sé, demostrarte así como abofetearte en la cara con emociones, pero a mí me cuesta, me cuesta mucho, siento que son como insípidos mis poemas. Entonces, por eso te digo que los poemas igual tienen su ciencia, es algo que es difícil hacerlo a la primera, siento yo, que es como todo un trabajo. Bueno, hablando de poemas y de que tú eres una poetisa, quería saber si nos puedes compartir algún poema. Yo he escrito bastante, pero el poemario del que más me encuentro orgullosa, supongo, ha sido Amalgama, porque lo elaboré para una convocatoria, que todavía no sé si gana, pero es un poemario de 60 páginas, y para mí fue muy difícil escribir tanto. Y siento que el que quiero leer es el último, así que como llevarlos inmediatamente al final. El que se llama, igual que el poemario, se llama Amalgama.
Y dice: si mi carne está mojada por el deseo, ella comerá la resistencia del anhelo. Dejará de rezar frente a la medianoche, comprenderá la verdad que conlleva la fe. Se hará de arcilla del suelo para dejar la coraza mortal y convertirse en mujer. Si mi sangre es parte del cuerpo de Dios, tú rogarás por la salvación del pecado que cometió tu voz. Abrazarás tu interior sin repugnarte de romper la tradición visceral del vino agrio del televisor. Si la disrupción del silencio no es suficiente para desligarse del padecimiento, del deseo de mostrarte el vientre del diablo, si mi mente permite el renacer del sentimiento demente que me llena las piernas, haré del grito el himno del crecer. A Dios le temblaron las manos cuando comprendió lo que es mujer. Oye, ese final está re bueno para tu poemario. Porque es como toda la evolución. Bueno, a mí me comentó Catalina que su poemario tiene varios poemas. La mayoría se llaman Ella, Yo y Tú. Pero están todos conectados en el fondo. Son todos parte de un mismo poema. De hecho, me gustó el título que le pusiste, Amalgama. Amalgama, bueno, para quienes no sepan, una amalgama es como una mezcla de cosas, un conjunto de cosas. Como que están mezcladas, pero son cosas como diferentes. Incluso pueden llegar a ser opuestas, como en el caso del tú y el yo. En este caso, en el caso de tu poemario. Entonces encontré como un muy buen final, en realidad. Está muy, muy, muy conectado. Y bueno, ustedes no han leído el poemario, pero en el poemario se toca harto el tema del mutismo, del silencio de la mujer. Se toca harto el tema de... Se menciona a Dios muchas veces. Y es como todo un crecimiento. Siento que tu poemario es como todo un crecimiento de este yo. No sé si estoy equivocada. Respóndeme. No, claro, para los que no conozcan el poemario, y probablemente no lo conozcan porque no está publicado en ninguna parte, me copié un poco de un poemario que habla de la bestia de ser. Y este poemario utiliza como 3 elementos también, que es un árbol, la bestia y el viento. El perro y el viento, una cosa así. Y cuando lo leí, yo sentí que podría hacer lo mismo, sin embargo, con una perspectiva de una misma persona. Y utilizaremos como el ella para hablar de una versión más nostálgica de una niña. Utilizaremos el yo para hablar de nosotros en el presente y utilizaremos el tú para hablar de nosotros también. Sin embargo, como desde, no sé, como de esta forma que nos tratamos mal a nosotros mismos. Y claro, es un crecimiento tanto de... Yo los consideraría cada uno su propio personaje, en realidad. Pero es un crecimiento de todos, supongo, pero especialmente del yo. Y hablo de, como tú dices, del silencio de la mujer, del mutismo. Y también hablo de la religión. Porque yo crecí en una casa católica y a pesar de que no se inculcaba tanto, también fui por un tiempo al colegio ISMA, así que ahí también está como el aspecto de religión. Y en algún punto yo pensé que iba a ser monja. Y no sé cuándo fue el tiempo en que me surgió este quiebre. Pero también se encuentra muy plagado en mis poemas como el crecimiento fuera de la religión que sufrí. Como esta nueva perspectiva que fui adoptando frente a ella y frente a la cultura que me rodeaba. Y comparo también una figura paterna con lo que es Dios y en diferentes perspectivas. Pero es un poemario del que me encuentro muy orgullosa porque siento que habla también mucho de la carne, de las vísceras, se siente en realidad, es muy como muy arraigado a lo que es el cuerpo humano. Porque para mí mis emociones también vienen dentro de mi cuerpo, ¿no? Como el exterior de mi cuerpo y no tan solo el dentro de mi cuerpo. Pero como te digo, es un poemario que disfruté mucho escribiendo porque siento que representa tanto, me representa tanto y representa también lo que es mi estructura familiar.
por ejemplo, mi sueño es que si se publica el libro, poder leer algunos poemas, la perspectiva de Leia dentro de mi hermana, por ejemplo, del tú desde mi madre y el yo desde mí, algo así. Porque siento que escribí a partir de ellas, escribí a partir de todo lo que ellas me enseñaron y escribí a partir de todo lo que he observado y de cómo he crecido. Siento que el crecimiento es una parte muy importante de mis obras, como dices tú también. Siento que crecer es un proceso tan complicado que finalmente quiero poder representarlo por medio de las palabras. Quiero poder intentar replicar todo lo que fue crecer, especialmente para una persona como yo que tiene la emocionalidad a flor de piel, es que podrán saber cómo fue la adolescencia. Supongo que es eso en realidad. A pesar de que hablo de otros procesos, por ejemplo, quiero hablar también de la temática de cómo es estar encerrado dentro de tu cuerpo. Cómo es, por ejemplo, como contemplar los límites de tu cuerpo y saber que estás dentro. No sé si me voy un poco, pero como que siempre hablo mucho desde lo que es ser uno mismo, lo que ha sido para mí ser yo, dentro de todo el crecimiento que he crecido, porque también soy bastante joven, tampoco es que conozca mucho, pero todo el proceso, supongo que educativo, hasta llegar a la universidad es algo que ha sido muy complicado. Y ahora quiero tocar estas otras temáticas, más allá del crecimiento, pero siento que logré retratarlo como quería dentro de este poemario. Y lo disfruté demasiado. Amalgama, como tú lo dices, es una mezcla de cosas. Eso fue para mí crecer. Fue una mezcla de todas estas versiones que las personas tenían de mí, que tuvieron alguna vez de mí, que van a tener de mí. Y finalmente nosotros somos toda esta combinación de cosas y no nos limitamos a ser solo una. Uno no es simplemente considerada o es simplemente egoísta, sino tiene un montón de cualidades que lo definen. Y siento que eso es amalgama, es una combinación de las cosas que me definieron y que hoy en día soy, y de cómo esas cosas han evolucionado y de cómo esas cosas han logrado cambiar para mejor o para peor y finalmente encontrarme. Sí, de hecho, en Amalgama igual yo puedo ver un poco también de la aceptación, además del crecimiento, que es la aceptación del yo como el yo mujer que tiene voz. Es la aceptación de quién eres, en el fondo. Y me gusta mucho eso, porque además de crecer, te vas conociendo y te vas dando cuenta de quién eres y lo vas aceptando, y lo vas queriendo. Y eso es como lo importante también. Por lo que mencionabas del tú, que es el que hiere, que es el que lastima, en el fondo dentro de tu poemario. Ay, bueno, te quería preguntar también, tú has mencionado varias veces una convocatoria. Quiero que me hables de esta convocatoria, cómo llegaste a ella, cómo fue tu experiencia, quiero saber un poco de eso. Bueno, me llegó por Instagram, en realidad. Es de la editorial Letras Negras. Dentro de esa está la editorial Converso, que es como el grupo editorial Negras, tiene dentro varias editoriales. Y son de Colombia, creo. Y llegué ahí por un post de Instagram que hablaba de una convocatoria de poesía. Y recién había empezado y decidí participar. Mandé mi poema, que se llama Cuerpo sin rostro. No sé si quieres lo busco. Y lo mandé. Y unas semanas después me llegó un correo que decía que yo estaba seleccionada. Y para mí eso fue furor, porque venía una publicación de por medio. Iba a ser publicada, y para mí eso fue muy importante.
fue un gran logro. Eran como... Y además encima estaban participando personas de toda Latinoamérica. Entonces para mí me sentí muy honrada de haber tenido la oportunidad de realmente entrar en una antología como aquella. Fuimos 162 seleccionados, si mal no recuerdo. Y finalmente participé en el libro, me entregaron el libro de hecho. El proceso no estuve tan conectada con la editorial porque éramos demasiados autores. Yo dije, éramos 162 autores, así que en realidad no tuve esa cercanía que tal vez uno podría tener con su editorial. Pero eso no implica que yo me encuentre menos orgullosa de haber tenido el libro. Lo compartí todo y me llegó y fue maravilloso finalmente. Y en realidad me dio la confianza necesaria para seguir participando. Porque siento que uno necesita de este reforzamiento positivo, de esto que te digan, sí, lo que estás haciendo está bien, pega, conectas con la gente. Y para mí eso fue que te dijeran, oh sí, saliste seleccionada en la convocatoria. Fue como esa confirmación de que yo no solo estaba tirando palabras a la pared, tirando palabras para mí, sino también que otras personas las comprendían y les daban su propia interpretación, que las comprendían de manera distinta. Y para mí eso fue muy importante. Fue un gran hito. Y dentro de participé en otras convocatorias que también he ganado, pero aún no se publica nada. Y siento que la primera fue especialmente este como palmadita en el hombro de decirte, sí, como que estás hecha para esto. Como incluso siento que fue muy importante para mí que la primera que haya participado hubiera sido seleccionada, porque me hizo sentir especial dentro de mi arte. Y que tal vez no estaba hablándole, como te digo, no estaba hablando sola con la pared, sino que era algo más allá de eso. Y yo pensé que iba a ser mucho más complicado, que iba a tener que participar en varias convocatorias. De hecho me ponía así como, ya Cata, si no sales, tranquila, es lo más normal que suceda. Pero tuve realmente el privilegio de haber salido. Y para mí eso fue muy importante, significó mucho para mí en mi autoestima principalmente, porque me ayudó, me dio la confianza necesaria para intentar seguir escribiendo y seguir participando y seguir intentando ser publicada. Y ahora como que ya no me castigo tanto si no gano algo, porque es como, tuviste una, como que alguien te valoró en una ocasión. Así que es suficiente. Pero siento que si tal vez no lo hubiera ganado al principio, me hubiera costado un poco más seguir. Porque habría dicho como que tal vez todavía me queda demasiado todavía me queda demasiado por aprender, pero tal vez me queda como demasiado para ser publicada y como para que mis escritos sean buenos. Y no significa que ser publicada significa que tus escritos sean buenos. Hay un montón de artistas buenos que no son publicados por temas de editoriales, plata, entre otras cosas. Pero para mí fue una palmadita en el hombro, lo hiciste bien. Y para mí eso fue muy importante. Te felicito, Catalina, de verdad. Me gusta mucho como la actitud que tú tomas ante estas situaciones, ante el éxito y las derrotas también, porque en el fondo todo esto te va construyendo, te va formando, te vas dando cuenta de varias cosas respecto, no sé, a la percepción de los demás o respecto a tu propio arte, tu percepción de tu arte. Siempre es buena la autocrítica, siempre es buena la esperanza. En el fondo todo esto te ayuda. Y me da curiosidad, dijiste que te entregaron un libro, entonces significa que el libro ya está publicado. Sí, está publicado. Pero es difícil en realidad conseguirlo acá en Chile porque va a salir más caro con el envío, porque como viene de Colombia y todas esas cosas. Pero yo puedo pedir ediciones y
De ahí como, porque tengo como descuento y esas cosas. Y de ahí como pasarlo. De hecho estoy esperando poder adquirir más en el futuro. Pero los que adquirí ya los vendí, así que... Pero sí, está publicado. Ya, muy bien. Entonces, ¿te gustaría dejarnos tus redes sociales para que las personas que nos estén escuchando y estén interesados también puedan conocer tu trabajo o incluso puedan estar al pendiente por si llegas a tener más copias para poder adquirirlas? Déjanos tus redes sociales. Ok. En este momento en realidad solo tengo Instagram y me llamo Catita con K, ZP. Eso. Igual yo te dejo etiquetada acá en Spotify, en Instagram también dejo el arroba de su Instagram para que puedan ir a verla en caso de que se confundan con el usuario. Ya, antes de finalizar me gustaría agradecerte, Catalina. Muchas gracias por asistir a esta entrevista. Muchas gracias por querer compartir un poco de quién eres en el fondo, de lo que haces, lo que amas, con las personas que escuchan este podcast. Y también agradecer a quienes hayan llegado a estas alturas del programa. Me gustaría recordarles que sigan, si así lo desean, en Instagram a Radio Carrock Lina y a radionorte.cl. Además, me gustaría saber si Catalina quiere decir las últimas palabras. Claro. Yo creo que lo que voy a decir es un consejo para todos los autores que en realidad nos escuchan, para cualquier persona que se esté planteando escribir poesía o narrativa, lo que sea, y es que sigan intentando lo que es el arte verbal, es una cosa hermosa y realmente no comprendemos qué es lo que hace que un mensaje sea tan, que se convierta en una obra de arte. Y quiero decir que incluso si estás escribiendo solo para ti, estás escribiendo solo para escucharte a ti mismo, eh, que esa no sea una limitancia para dejar de expresarte. Siento que la literatura es una forma muy hermosa de poder expresarnos. Y finalmente compartirlo, porque somos seres sociales y aunque te dé miedo compartir las creaciones que haces, yo siento que es algo importante y vas a conocer y vas a entender como las millones de interpretaciones que los demás pueden tener a partir de ti. Y ese es un acto maravilloso. Así que no dejen de escribir, no dejen de enamorarse de la literatura, no dejen de leer, porque es una de las acciones más enriquecedoras que tenemos en esta experiencia de vida. No dejen de conectarse consigo mismos, no dejen de sentir, porque sentir es muy importante. Y lean los libros de Andrea, porque son muy buenos. Y espero que les guste mi arte también y todas las personas que han estado dentro de este programa. Dennos una oportunidad y dense una oportunidad a sí mismos para convertirse en escritores. Muchas gracias por tus palabras, Catalina. Bueno, y gracias en serio por recomendarme y por recomendarnos a todos nosotros. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una feliz Navidad. Bueno, este programa se va a subir el 23 de diciembre, sábado 23, así que pasado mañana, feliz Navidad a todos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias.